Buenas tardes, hermanos. Damos gracias a Dios por este sábado 27 de febrero. Mañana domingo es el último día del mes de febrero, 28. Y damos gracias a Dios por el estudio de su palabra. Vamos a pedir la dirección de Dios. Estamos viendo los fundamentos de nuestra doctrina cristiana, la sana doctrina que encontramos en el Antiguo y Nuevo Testamento, y que de esa manera vamos a poder, hermanos, enriquecernos más de la palabra de Dios. Toma en tu mano, Señor, que nuestro Señor Jesucristo tome en sus manos a su iglesia, a su pueblo, tanto de aquí de Jesús, el buen pastor de Chalma de Guadalupe, como todos los hermanos, amigos que en el extranjero y en otros lugares se están sintonizando, que han sido miembros de la iglesia pero viven en otro país, allá en Toronto, Canadá, nuestro hermano Aurelio, y en Estados Unidos nuestro hermano Martín Cabrera y su familia, y algunos que yo no los conozco pero que fueron miembros de aquí y están en otro país del norte y están sintonizando el estudio de la palabra de Dios. También en Acapulco, los que se están también sintonizando, hermanos y amigos, también de nuestra iglesia presbiteriana, que Dios los llene de su gracia, de su amor y su misericordia. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar a nuestro Dios, amados hermanos, para pedir la dirección de nuestro Dios. Señor, te alabamos y te bendecimos. Te damos gracias por este día que nos das, por tu cuidado y tu amor, por tu paciencia y misericordia que tienes para con nosotros. En el nombre de tu Hijo Jesucristo venimos rendidos a ti humildemente, reconociendo que somos pecadores y que te ofendemos con facilidad. Te rogamos, Señor, que tú les des consuelo a nuestros hermanos en el nombre de Jesucristo, aquellos que perdieron un ser querido, pero que ya no están sufriendo, están contigo, porque han marchado a la eternidad. Dale consuelo, Señor, a la familia Ramírez Contreras, a la familia Arellano, de allá de Acapulco, Señor, por la partida de su mamá. Y te rogamos, Señor, también por nuestro hermano Eduardo Tavares, que está muy enfermo, delicado de salud. Te pedimos que tengas misericordia de él. Por Benito Maya también te pedimos que te apiades de él, Señor Jesucristo, Dios Todopoderoso. Te pido también, Señor, por la mamá de mi hermana Maribel, que se está recuperando de una cirugía, nuestra hermana Zoila López Cabrera. Toma su salud en tus manos. Por la vida de nuestra hermana Evangelina, ya le aplicaron todos los quimios, ahora está con las radiaciones, ya lleva 9 radiaciones y le faltan como 15. Te pido que tú la ayudes, que tú la fortalezcas para que pueda soportar estos medicamentos muy fuertes y pronto pueda sanar. Pedimos por nuestra hermana Dominga, Señor, que se está recuperando de una cirugía por el accidente que tuvo, una caída. Te pedimos que tengas misericordia de ella, que pronto también pueda sanar. En tu mano la abandonamos. Por nuestra hermana Juliana, Señor, te pedimos por su salud. Ten misericordia de ella, oh Dios. Tómala en el hueco de tu mano. Por nuestro hermano Francisco Gómez, Señor, que se ha ido recuperando prontamente de este mal que le vino. Y tú eres el doctor divino, el médico de médicos. Pedimos tu auxilio divino, tu ayuda divina con tu Santo Espíritu. Toma a tu pueblo, a tu iglesia en tus manos, Señor. Y ayúdanos, Espíritu Santo.
En el nombre de Cristo Jesús, dejamos a todos los enfermos. Trae sanidad, hermano, Señor, en la vida de nuestro hermano Francisco Gómez. Levántalo, Dios. Ya se encuentra mejor, Señor. Está estable, pero le falta para recuperarse totalmente. En tus manos lo abandonamos. Y así te rogamos, Señor, por toda tu iglesia que está en todos los rincones del mundo, que está en los lugares más apartados del planeta, que tú fortalezcas a tu iglesia, que tú cuides a tu iglesia, que tú le des poder para vivir a tu iglesia. En el nombre de Jesucristo, amén. Estamos viendo, hermanos, los sábados, los fundamentos de nuestra doctrina. Comenzamos ya a hablar, hermanos, de la historia de cómo comenzamos como iglesia presbiteriana hace aproximadamente 500 años en el siglo XVI. Comenzamos a hablar de la soberanía de Dios, que Dios gobierna todas las cosas, que Dios tiene el control de todo, que el mundo está en las manos de Dios, la iglesia está en las manos de Dios. Y después seguimos con la doctrina, la depravación total, que nos enseña que cuando nuestros primeros padres cayeron en pecado, Adán y Eva, en el huerto del Edén, todo ese pecado lo transmitieron a sus generaciones y ha llegado hasta nosotros. Perdieron la comunión y la relación con Dios. Todo su ser, que era santo, que era íntegro, se corrompió. Y además, por causa de ese pecado de desobediencia a Dios, entró la muerte, como dice Romanos capítulo 5. El hombre murió físicamente y espiritualmente. En el original hebreo, en el capítulo 2 de Génesis dice, 1 y 2, cuando el Señor le dijo, el día que comas de ese árbol ciertamente morirás, dice en el hebreo, muriendo morirás. El hombre empezó a envejecer, empezó a morir físicamente y espiritualmente murió porque se rompió la relación y la sintonía que tenía con Dios por causa del pecado. Fue el Señor, por iniciativa soberana de Él, de su libre gracia, que viene en rescate del hombre y le habla en el huerto del Edén y le promete un redentor. Si no fuera así, no estaríamos aquí para contarlo. Pero el Señor es el que tuvo misericordia del hombre. Todas las partes del alma, del ser humano, de su razón, fueron corrompidas por causa del pecado. De tal forma que ahora el hombre no puede buscar a Dios ni buscar ningún bien. ¿Qué dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 1, capítulo 2? Que el hombre natural no entiende las cosas que son del Espíritu, porque se han de discernir espiritualmente. ¿Quién es el hombre natural? La versión antigua de 1909 dice el hombre animal. Es aquella persona que no ha sido regenerada por el Espíritu Santo, que no es cristiana, una persona pagana, que no conoce a Dios, no conoce a Jesucristo. Esa persona no va a entender el Evangelio, no lo va a comprender. Y lo vemos a través de la historia sagrada, de las Sagradas Escrituras. ¿Cuántos no entendieron el plan, el propósito de Dios? Porque sus corazones estaban corrompidos, apartados de Dios. Hoy nos toca el tema que es la elección incondicional. ¿Qué nos enseña esta doctrina? Que Dios, antes de la fundación del mundo, como dice Efesios capítulo 1, versículo 4 y versículo 7, versículo 11,
que Dios ante la fundación del mundo eligió al hombre, a los creyentes en Jesucristo, para ser salvos. Dios no había creado todo el universo y estaba pensando ya en su iglesia, en su pueblo. Y Él eligió su iglesia. No fue la iglesia que eligió al Señor, sino fue el Señor que eligió a su iglesia, a su pueblo. Algunos quizás no van a estar de acuerdo, pero es lo que enseñan las Sagradas Escrituras. Esta doctrina la encontramos en los dos testamentos. Voy a pedirle que busquen Deuteronomio 7, de 6 a 8. El quinto libro de la Biblia, capítulo 7, versículos 6, 7 y 8. Y escuchemos con atención qué dice el Señor, inspirando a Moisés con su Espíritu Santo cuando escribió esta porción de la Escritura. Dice así: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios que te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Y sigue diciendo el versículo 7: no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó, quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. ¿Qué nos dice el versículo 7? Dice: no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido. El Señor le está diciendo a Israel: ustedes no fueron escogidos por Dios por ser mejor que las otras naciones que viven a su alrededor, como los cananeos, como los sirios, Babilonia, etcétera. Porque si hemos de hablar de los demás pueblos, humanamente tenían una mejor trayectoria cultural y una mejor historia que Israel. Por ejemplo, Egipto era un país milenial. Los asirios, de la misma manera, Babilonia, con una gran riqueza cultural y una gran trayectoria histórica. Y el Señor dijo que los escogió no porque ustedes fueran mejor que ellos, sino que los hace de pura gracia. Como dice el versículo 8, que los amó. Y esa es la gracia del Señor. No escogió a Israel, como dicen en la costa de Guerrero, por ser los más bonitos, porque no había nada en ellos que fueran objeto del amor y de la misericordia de Dios. No. Dios escogió a Israel por su gracia, por su misericordia, porque como dice aquí el versículo 7 de Deuteronomio 7:7, dice: ustedes eran un pueblo insignificante ante los demás pueblos, pero Dios tuvo misericordia de ustedes, se fijó en ustedes y los escogió para ser un pueblo especial. No porque Israel quisiera ser especial, porque nunca lo quiso. Nada más veamos la historia de Israel, siempre se rebelaron en contra de Dios, pero fue la gracia de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios que los escogió para ser un pueblo especial. Es Dios, único soberano, el Dios del Antiguo y Nuevo Testamento, que por su gracia tuvo misericordia de Israel. Pudo haberla tenido con Babilonia, pudo haberla tenido por los egipcios o por los asirios o los cananeos, pero no.
sino que Dios escogió un pueblo insignificante, como lo dice el versículo 7, que ya hace un momento leí, hermanos, se los vuelvo a leer para que no se nos olvide. Dice así, 7:7 de Deuteronomio: no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino que por cuanto Jehová os amó. Esa es la razón, el por qué Dios escogió a Israel para ser su pueblo, para ser su iglesia en el Antiguo Testamento, por pura gracia. Israel no tuvo que hacer algo para ser escogido por Dios. No tuvo que hacer buenas obras, porque aún teniendo la gracia de Dios, teniendo la ley y los preceptos de Dios, Israel siempre se rebeló en contra de Dios. Sin embargo, Dios no apartó su gracia y su misericordia de Israel hasta hoy en día. Dios tiene todavía gracia para con Israel y misericordia. Como dice más abajo, por el pacto de gracia que hizo con Abraham, Isaac y Jacob. Bueno, hermanos, así como Dios escogió a Israel en el Antiguo Testamento para ser su pueblo santo, Dios hoy en día ha escogido a su iglesia. Ahora vamos a ir a la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 1. Dice el versículo 4: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. En amor, dice el 5, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en él amado. ¿Qué nos dice este texto con toda claridad? El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, aquí en Efesios 1, 4, 5 y 11. Hablando de la iglesia de Éfeso, dice, nos escogió antes de la fundación del mundo. Tú no existías todavía como pueblo de Dios, como iglesia del Señor Jesucristo. Sin embargo, el Señor, antes de fundar el universo, ya te había escogido para que seas santo y parte de la iglesia universal de Jesucristo. No fuiste tú que escogiste a Dios, fue Dios quien te escogió a ti. No fuiste tú que deseaste ser cristiano o quisiste escoger la vida cristiana, porque jamás lo ibas a hacer. Fue el Señor que te rescató de la pudredumbre donde tú estabas en el mundo, encadenado por la potencia del diablo. Y el Señor, por su gracia, rompió esas cadenas y te hizo libre para ser un pueblo santo de Dios. No fuiste tú el que elegiste ser cristiano y seguir a Jesucristo. Fue el Señor que decidió que tú fueras cristiano, que decidió que tú formaras parte de la iglesia de Jesucristo. Porque si hubiera sido por ti, jamás hubieras creído en Jesucristo. Jamás. Jamás hubieras puesto tu mirada en el Señor. Jamás tu vida hubiera sido transformada. Fue el Espíritu Santo que te transformó por gracia, por misericordia. Porque no había nada en ti como creyente que mereciera el amor de Dios, que mereciera darte vida eterna. Fue Dios que por decisión soberana decidió que tú fueras cristiano. Decidió que tú formaras parte de su iglesia. Es un punto, hermanos, que a muchos les duele y no digieren fácilmente. Nuestros hermanos arminianos dicen que si así enseñamos la doctrina cristiana, le quitamos la voluntad al hombre, el libre albedrío, y lo cierto es que el hombre no tiene libre albedrío. Es una mentira que muchos hermanos han enseñado en otras iglesias.
El hombre perdió su libre albedrío en el momento que cayó en pecado. Adán y Eva. Antes tenía libre albedrío. Dios lo creó con libre albedrío. Pero después de haber desobedecido a Dios y que se rompió esa comunión, esa relación con Dios, Dios les quitó el libre albedrío. El hombre perdió el libre albedrío. Y eso debe quedar muy claro. Tú eres salvo por la gracia y la misericordia. Y tenemos un ejemplo claro. El que escribe la carta a los Efesios, el apóstol San Pablo. ¿Acaso Pablo quería ser cristiano? Jamás. Ni de broma quería Pablo ser cristiano. Al contrario, era enemigo, era asesino de los cristianos. Perseguía a la iglesia de Jesucristo. ¿Qué dicen en 1 Corintios 15, versículo 9? Dice, no soy digno de ser apóstol porque perseguí la iglesia de Jesucristo. Pero por la gracia de Dios, dice, soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano conmigo. Es por la gracia de Dios que Pablo fue salvo. Y por eso él con toda seguridad puede hablar de la predestinación, puede hablar de la elección eterna, como aquí lo expresa en Efesios. Y sin ningún temor, sin ningún miedo, como hoy en la actualidad muchos hermanos tienen miedo de hablar esta doctrina de la Biblia, y está en la Biblia. Y solamente hablan unas cuantas doctrinas de la Biblia, pero no todo el consejo de Dios. Entonces, somos elegidos, como dice el versículo 4, Efesios 1:4 dice, según nos escogió ante la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Dios no te escogió porque prevía, hablando de la presencia de Dios, de que tú te ibas a convertir a Cristo, de que tú ibas a creer en Jesucristo. Es una falsedad, es una mentira los que creen eso. Lo único que Dios vio es que tú estabas perdido y muerto espiritualmente. ¿Qué dice Pablo a los romanos? En el capítulo 2 y en el capítulo 3. Dice, no hay justo ni aún uno. Todos se pervertieron, todos están perdidos. No hay ni siquiera uno que haga lo bueno. Y ahí Pablo se estaba considerando también. Tú jamás ibas a buscar a Jesucristo. Pablo, ni de broma, quería ser cristiano. Él odiaba a los cristianos, odiaba a Cristo. Sino hasta en el capítulo 9, de hecho los apóstoles, cuando él va a perseguir a los cristianos a Damasco, tiene un encuentro sobrenatural con Jesucristo. Y Jesucristo lo llama para ser apóstol. Lo transforma y lo cambia su perspectiva. No es Pablo que quiso ser cristiano. No es Pablo que eligió seguir a Cristo. Fue Jesucristo quien lo eligió a él. Fue Jesucristo que antes de la fundación del mundo pensó en Pablo. Pensó en Pedro, pensó en Juan y en toda la iglesia del Nuevo Testamento. Esta es la elección, hermanos. ¿Por qué el tema elección incondicional? Porque el Señor al que elige para ser cristiano, para ser parte de su iglesia, lo elige incondicionalmente, no por tus obras, no porque te portes bien o porque trates de buscar a Dios, porque nunca lo vas a hacer. Dios te eligió por gracia y por misericordia, no por tus obras. Por eso es incondicional, no condicional. Ya vimos Deuteronomio 7, 6, 7 y 8. Como el Señor dice que eligió a Israel no por ser los más bonitos, por ser los más buenos. Porque dice, tú eras un pueblo insignificante entre todos los pueblos. Sino dice, por cuanto Dios te amó y por su pacto que hizo con Abraham, Isaac y Jacob, te escogió. Le dice el Señor a través de Moisés a Israel. Y lo mismo sucede hoy en el Nuevo Testamento. Es el mismo Dios soberano quien elige su iglesia. Pero sigue hablando en el versículo 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Ahí está diciendo, ahí está la soberanía de Dios. El puro afecto de la voluntad de Dios es su soberanía. Dice, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Es Dios quien nos predestinó antes de la fundación del mundo para ser hijos suyos, para que formásemos parte de su iglesia y de su pueblo. Ya les puse un ejemplo
al mismo apóstol Pablo que escribió la carta a los romanos y la carta a los efesios. Él vivió en sangre propia las dos etapas en su vida. Una vida pagana en la que odiaba a Dios, odiaba a Cristo y odiaba a los cristianos y los perseguía a muerte. Y la otra etapa cuando tiene ese dramático encuentro con Jesucristo, ese encuentro sobrenatural con Jesucristo, cuando va a Damasco. Cuando el Señor le dice a Saulo, 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 ¿por qué me persigues? Y él le dice, ¿quién eres, Señor? Y le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Ahí no es Pablo que se convierte al cristianismo, es Dios quien lo convierte. Es Dios quien lo transforma, es Dios quien lo cambia y le da una nueva vida. Porque de Pablo, que él estuviera dispuesto a seguir a Cristo, jamás. Él mismo dice, yo soy fariseo de los fariseos, de la tribu de Benjamín, y celoso de la ley, y perseguía a la iglesia de Jesucristo. Pero también dice en 1 Corintios, no soy digno de ser apóstol porque perseguí la iglesia de Jesucristo. Pero por la gracia de Dios soy apóstol, soy lo que soy. Ahí en 1 Corintios 15, del 9 en adelante. Y aquí lo mismo que dice en el capítulo 1 de Efesios, en otras palabras. ¿Qué dice el versículo 11 de Efesios 1, 11? En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinado conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. No el designio de tu voluntad, sino la voluntad de Dios. Fue Dios que transformó tu vida, que a través del Espíritu Santo tocó tu corazón, quitó la venda de tus ojos y te hizo cristiano por su gracia, por su misericordia. Porque si de tu parte hubiera sido, jamás hubieras buscado a Dios, jamás hubieras creído en Jesucristo, jamás te hubieras convertido a Dios. Fue Dios con el Espíritu Santo que te convirtió, te transformó y te hizo cristiano. Es lo que nos dice aquí. ¿Qué dice Efesios 2? Versículo 8 y 9 dice, por gracia soy salvo. Dice el versículo 8, porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Aún la fe es un don de Dios. Somos salvos por la gracia de Dios, como dice aquí, por medio de la fe. Pero aún dice que la fe es un don de Dios, es parte de la gracia de Dios que Él imprimió en ti. Y dice el versículo 9, no por obras, para que nadie se gloríe. No eres salvo por las obras. No eres salvo porque te portes bien. No eres salvo porque creas en Jesucristo. Eres salvo por la gracia de Dios. Porque Dios tuvo a bien fijarse en ti por misericordia y hacerte parte de la iglesia de Jesucristo. En Efesios 2:10 dice lo siguiente, hablando de lo que ya mencionamos. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y aquí lo está diciendo todo el Señor. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Fue Dios el que nos formó, nos creó, pero nos hizo también nuevas criaturas. Por eso dice, somos hechuras suyas, creado en Cristo Jesús. Fue el Espíritu Santo que te transformó, que te cambió, quitó la venda de tus ojos y te hizo cristiano y ahora te dio la vida eterna. Pero no fuiste tú quien decidiste ser cristiano. Fue Dios quien te escogió para que tú fueras cristiano. Y como dice Romanos capítulo 9, del versículo 12 en adelante, no es del que corre, ni del que quiere, ni del que puede, sino del que Dios tiene misericordia. Del que Dios decide quien sea parte de su iglesia y de su pueblo. Voy a leer otros textos de la Biblia que encontramos en el Evangelio de San Juan, que dice lo siguiente.
Dice el capítulo 15 de San Juan, versículo 16, hablando a sus discípulos, dice así: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Estos mando que os améis unos a otros. Pero dice Jesucristo a sus discípulos: no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Es lo que está diciendo aquí el Señor textualmente. Sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Es el Señor que eligió a su iglesia, eligió a su pueblo y te eligió a ti como cristiano. No por tus buenas obras, no porque te portes bien. Pues se llama la doctrina elección incondicional. Porque Dios no te elige porque te portes bien. Dios no te elige poniendo la condición de buenas obras, porque jamás vas a tener buenas obras. Porque jamás te vas a portar bien sin la ayuda del Espíritu Santo. El Dios es que imprime en tu mente y en tu corazón el seguirlo, el creer en Él y el ser parte del reino de gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ese es el tema, hermanos, de la elección incondicional. Dios no te eligió porque te ibas a portar bien o porque ibas a creer en Jesucristo. Como algunos hermanos enseñan, que el Señor eligió a aquellos que iban a creer. El único que vio al Señor en el futuro de los creyentes que estaban muertos espiritualmente y no se pueden levantar. Un muerto no se puede levantar. Porque Adán nos transmitió el pecado original. Y así como Adán murió espiritualmente y físicamente, también nosotros en el momento que estábamos lejos de Dios y que no formábamos parte de la iglesia de Jesucristo. Fue el Señor que por su gracia y su misericordia pensó en nosotros. Y por su gracia nos salvó y nos dio vida eterna. Y por eso formamos parte de la iglesia de Jesucristo, hermanos. Y los textos que les he dado son pocos, pero hay muchos que mencionan la elección, la predestinación de Dios hacia su pueblo, hacia su iglesia. Pon tu fe en Jesucristo. Lo que sí puedes hacer como cristiano es interceder por tu familia, interceder por tus vecinos, interceder por los paganos que no conocen al Señor, para que Dios los transforme con su Espíritu Santo. Tú no sabes quiénes son los escogidos, los elegidos de Dios, solamente Dios lo sabe. ¿Cuál es nuestro deber y nuestra misión? Proclamar a Jesucristo a los perdidos, y el Señor que va a tocar los corazones. Así como tocó el corazón de Lidia en Hechos 16, cuando Pablo y Silas estaban predicando a orillas del río. Dice que Dios tocó su corazón de Lidia para que estuviera atenta al mensaje de Pablo. Y por cierto, Lidia se convirtió al cristianismo porque Dios la transformó y la cambió. Lo mismo hizo en ese mismo capítulo 16 con el carcelero de Filipo. Fue la misma gracia, fue la misma elección de Dios, la elección eterna de Dios. Y por eso debemos estar agradecidos con Dios, que siendo malos y pecadores, el Señor se ha fijado en nosotros, siendo insignificantes, y nos dio vida nueva, y nos transformó y nos cambió. Hermanos, estos textos que lo di, léanlo, medítenlo en su corazón, con la Biblia, la Sagrada Escritura abierta. Que Dios les bendiga, hermanos, y mañana los esperamos domingo para que se sintonicen con nosotros en YouTube, en Face, y puedan unirse en alabanza y adoración a nosotros y oír la palabra de Dios. No nos olvidemos, hermanos, que empezamos ayuno hoy, pero si por alguna razón tú no puedes ayunar hoy, pero sí lo puedes hacer mañana, hazlo mañana. Únete al pueblo de Dios en ayuno y oración, y ya dijimos las razones por qué vamos a ayunar.
Vamos a interceder, hermanos, y estamos intercediendo por el mundo, por todo lo que está pasando. Pero también estamos intercediendo por la iglesia de Jesucristo, que está en todos los lugares y en los rincones del mundo. Que Dios la guarde, que Dios la proteja, que Dios la cuide de esta pandemia. Y también oramos por los enfermos, hermanos. Oremos al Señor. Señor, te alabamos y te damos gracias y te bendecimos por esta preciosa tarde que nos das. Bendice a tu pueblo, a tu iglesia, Señor. Ten misericordia de todos los enfermos que están en todo el territorio, Señor, de nuestro país y del mundo, que forman parte de tu iglesia, de tu pueblo, Señor. Ten misericordia también del mundo, Señor, que agoniza por esta pandemia. Ten misericordia de los gobiernos del mundo, porque ninguno te da gracias, porque ninguno reconoce tu soberanía, tu señorío, que tú eres creador, que tú eres redentor, que tú eres la única esperanza y solución por medio de nuestro Señor Jesucristo para este mundo perdido. Ten misericordia del mundo, Señor. Ten misericordia de tu iglesia y de tu pueblo y de los líderes de tu iglesia que están en los lugares más apartados del mundo y aquí en nuestro país, México. Ten misericordia de México, Señor. Ten misericordia de la capital, Señor, en la que hay cientos y miles de muertos y miles, oh Dios, contagiados. Ayúdanos, guárdanos por tu gracia y misericordia a través de la obra de tu Espíritu Santo. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te lo rogamos, pidiendo de mano el perdón de todos nuestros pecados. Amén. Amén, amén, amén. Dios los bendiga, hermanos.